Ya pasaremos a utilizamos límites notables, límites que en los ejercicios, repito nuevamente, lo que hay que hacer es llevar a la forma de alguno de estos límites y luego aplicar. Esta es la primera, la tendencia siempre es a cero. Aquí en este caso es a infinito. A elevado, a es una constante, un número cualquiera, la x menos uno sobre x es igual al logaritmo de a. Límite cuando x tiende a cero de uno más x elevado a su inverso, que es uno sobre x, eso es igual a e. Límite cuando x tiende a infinito de uno más uno sobre x, su inverso es x, elevado al exponente inverso, es igual a e. Aquí estamos analizando las indeterminaciones de tipo 1 a la infinito. Sí, este tipo de indeterminaciones se analiza en exponenciales, 1 a la infinito. Ya, a ver. Resolveremos un ejercicio. Antes de eso, un poquito de teoría. Del 3 su inverso es un o del 2 tercios su inverso es 3 medios. Su inverso. Que es intercambiar prácticamente numerador por denominador y denominador por numerador. Del 5 tercios su inverso es 3 quintos. Es intercambiar numerador por denominador, denominador por numerador. Del 3 su inverso es un tercio, ¿no? Porque aquí se sobreentiende que hay un uno dividiendo, ¿no? Entonces sigue, entonces el inverso del 3 es un tercio. El inverso del un tercio es solamente 3 o 3 sobre uno, pero ese 3 ya se sobreentiende, ¿no? Y el inverso del un tercio es solamente 3. Eso te dice los límites notables. Fíjate aquí, uno más un cierto argumento elevado a su inverso es igual a e. Lo mismo aquí, uno más un cierto argumento del argumento que es uno sobre x, su inverso es solamente x. Eso tiene que estar en el exponente, tiene que estar en inverso. Y eso es igual a e. ¿De acuerdo? Entonces, pegar. Empezaremos resolviendo este ejercicio. Y el primer paso es evaluar uno más 6 por cero sobre uno más 2 por cero elevado a la uno sobre cero. Aquí uno 6 por cero es cero, 2 por cero es cero, uno más cero es uno, uno más cero es uno, uno entre uno tengo uno, uno sobre cero eso es infinito y uno a la infinito es una indeterminación. Y esto lo voy a llamar L igual al límite cuando x tiende a cero y 1 más 6x. Límite cuando x tiende a cero de uno más 6x, uno más 2x elevado a la uno sobre x. La indeterminación es 1 al infinito. Para este tipo de indeterminaciones, el artificio que hay que hacer es sumar y restar uno en la base, siempre. Para las indeterminaciones de tipo 1 al infinito, en la base lo que hay que hacer es sumar y restar uno. Límite cuando x tiende a cero, uno más 6x sobre uno más 2x menos uno elevado a la uno sobre x. No estoy alterando en nada, este uno con este menos uno se simplifica y sigo teniendo esta expresión original. Pero esos artificios aplicamos en límites. Nos va a quedar límite cuando x tiende a cero. El límite notable te dice uno más algo, uno más un cierto argumento. Entonces este uno lo voy a dejar como está. Y aquí voy a sacar, en esta parte, voy a sacar como un denominador.
Como un denominador es uno más 2x. Aquí voy a tener uno más 6x menos uno más 2x. Ya no voy a explicar tanto del por qué eso. Álgebra, ¿cierto? Ya ver el límite cuando x tiende a cero, uno más, aquí voy a tener uno más 6x, este negativo va a ser menos uno menos 2x sobre uno más 2x elevado a la uno sobre x. Luego me va a quedar el límite cuando x tiende a cero de uno más, aquí menos uno con uno positivo se simplifica y 6x menos 2x, eso es 4x sobre uno más 2x elevado a la uno sobre x. Límite cuando x tiende a cero de uno más 4x, uno más 2x en el denominador elevado a la uno sobre x. Mm, Tengo límite cuando x tiende a cero de uno más 4x sobre uno más 2x. ¿Qué te dice el límite notable? Fíjate, uno más algo elevado a su inverso. Ya aquí, el inverso tiene que estar en el exponente. Y ahora, ¿cuál es el inverso de este argumento? Uno más un cierto argumento elevado a su inverso. Su inverso pues sería intercambiar numerador por denominador y denominador por numerador. O sea, su inverso sería uno más 2x sobre 4x, pero no puedo adicionar así como así, también tengo que quitar 4x sobre uno más 2x y esto no me tengo que olvidar de este uno sobre x. Es lo mismo, ¿no? Puesto que esto con esto se simplifica y sigo teniendo uno sobre x. Ya eso de adicionar sin alterar a una expresión, pues es algo que se realiza bastante. Y ahora fíjense en lo siguiente, ya tengo, o copiaremos, copiar, pegar. Mm, 1 más algo elevado a su inverso. Todo esto se va a hacer E. Tomen en cuenta que E es 2,71 y así, ¿no? Al igual que pi es 3,14. E también es un número 2,71, al igual que pi. Ya, o tomen en cuenta que es constante, es un número. Y les va a quedar lo siguiente, límite cuando x tiende a cero, e es un número elevado. Aquí puedo realizar el producto de fracciones, numerador con numerador, sobre denominador con denominador. Además que x con x se simplifica. ¿Sí? Y ahora aplicamos propiedades de los límites. Límite de una constante, ¿a ¿dónde está? Anotado aquí arriba. Aquí está. Aquí K es una constante, un número cualquiera y f de x. La constante sale del límite y solamente evalúa a la función. A esto se refiere, lo puedo anotar nuevamente. Nota, vamos a anotar aquí. Si yo tengo el límite cuando x tiende a un cierto valor de una constante por f de x, eso es la constante, o sea que la constante puede salir del límite. Es constante. O sea que solamente paso a evaluar lo que tengo como variable, ¿no? Que es 4x sobre x por uno más 2x. Sí, eso nos va a quedar. Ahora puedo resolver este límite aparte.
Resolveremos este límite que está ahora en el exponente, este límite. Y aquí supondremos que todavía no hemos simplificado a x y resolveremos ese límite. Aparte, lo pueden hacer, pero para no estar anotando e elevado al límite, luego e elevado al límite, luego e elevado al límite, medio, no parece muy práctico. Mejor, pues, resuelvo aparte el límite que está en el exponente, que es 4x sobre x por 1 más 2x. Ya aquí lo que sucede es x con x se simplifica y voy a tener límite cuando x tiende a 0 de 4 sobre 1 más 2x. Luego evaluaremos 4 sobre 1 más 2 por 0. 2 por 0, 0. 4 entre 1, 4. Y pues me sale e elevado. Todo esto vale 4, ¿no? E elevado a la 4. Es la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Y eso para este ejercicio pueden anotarlo de esta forma. Copiaremos, pegar. Y digo que ese límite nos ha salido e elevado a la cuarta. Anotar de mejor forma el resultado. Podemos pasar a otro ejercicio. Copiar, recortaremos este ejercicio. Ya evaluaremos. Fíjense, vamos a tener e elevado cuando x tiende a 0. La variable del límite es x. Todos los demás literales a, b son constantes. Ya nos va a quedar lo siguiente. E elevado a la a por 0 menos e elevado a la b por 0 en el denominador 0. A por 0 eso es 0, ¿no? B por 0 es 0. Una base, cualquier base elevado a la exponente es 0, menos cualquier base elevada al exponente 0, eso es 1. 1 menos 1 es 0 y tengo indeterminación de tipo 0 sobre 0. Límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la x menos e elevado a la b por x sobre x. ¿Qué límite notable utilizamos? Puedo utilizar el siguiente límite notable. A elevado a un cierto exponente, una base elevada a un cierto exponente menos 1 sobre ese mismo. A elevado a un cierto argumento menos 1 sobre ese mismo argumento es igual al logaritmo de la base que está aquí, que es A. A es una constante, por si acaso es un número cualquiera. Eso te dice el límite notable. Mm, sí, aquí lo anotaremos el límite notable como nota o como dice el límite cuando x tiende a 0 de a elevado a un cierto argumento menos 1 sobre ese mismo argumento es igual al logaritmo natural de a. Llevaremos a la forma de ese límite notable. Este límite notable es el que voy a utilizar. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la x menos e elevado a la b por x sobre x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Necesito un 1 restando, entonces e elevado a la x menos e elevado a la b por x. Voy a sumar, continuaremos ahí abajo. Límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la x menos e elevado a la b por x sobre x. En el numerador voy a restar y voy a sumar 1 sobre x. Ahora voy a agrupar este elevado a la x con este menos 1. Luego voy a agrupar este negativo elevado a la x con este 1 positivo.
Y nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a cero de e elevado a la x menos uno. Lo agrupo. Luego tengo menos e elevado a la b por x más uno. Todo esto sobre x. Aquí ya tiene la forma, e elevado a un cierto argumento menos uno. Aquí todavía no. Límite cuando x tiende a cero de e elevado a la a por x menos uno. ¿Qué les parece si de aquí voy a factorizar el signo negativo? Menos e elevado a la b por x menos uno. Medio que ya se está apareciendo, ¿no? Hay que llevar a la forma de los límites notables y luego aplicar. Límite cuando x tiende a cero de e elevado a la a por x menos uno. Este x voy a repartir a cada sumando. Nos va a quedar sobre x menos e elevado a la b por x menos uno sobre x. Mm, el límite notable te dice una constante, un número cualquiera elevado a un cierto argumento, y ese argumento tiene que estar en el denominador. Aquí es a por x. Aquí solamente tengo x. Pues sigo adicionando, ¿no? Límite cuando x tiende a cero. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar y dividir por a. Lo mismo aquí. En este caso voy a multiplicar y dividir por b. Esto es producto por si acaso. Y esto pues va a ser solamente el logaritmo de la base, lo que está en la base c, logaritmo de e. Aquí también esto va a ser logaritmo de e. Nota aquí igual, como ya estamos evaluando, sería a por el logaritmo de e menos b. A, esto se ha hecho logaritmo de e. Eso te dice el límite notable, ¿no? Se convierte en el logaritmo de lo que está en la base. Y la base aquí tiene que ser un número cualquiera. Menos b por el logaritmo de e. Aquí ustedes pueden verificar logaritmo natural de e es uno, logaritmo natural de e es uno y el resultado es a menos b. Pueden anotar de mejor forma el resultado y copiar y decir que eso es igual a menos b. ¿Listo? Esa es la respuesta. Resolveremos una última pregunta. Copiar este o este. Es más fácil. Ya a ver, evaluaremos. Ya de por sí ustedes evalúen y aquí les va a salir uno a la infinito cuando x tiende a cero. ¿Y cuál es cómo resolvemos esto? Lo voy a llamar L, límite cuando x tiende a cero. A todo este límite le estoy llamando L, eso nada más estoy haciendo. Es una manera más práctica de resolver los ejercicios. Van a ver por qué. O si quieren, pues no hagan esto, pero a todo esto les lo estoy llamando L, a todo este límite lo estoy llamando L, nada más. Solamente es otra forma, no es otra forma de resolver, sino a todo esto lo estoy llamando L. Como en derivadas, ¿no? Vea, la notación que utilizamos es D, ¿no? Para integrales vamos a utilizar I. Para límites, pues L, ¿ya? Mm, ya ver, la indeterminación es de tipo uno a la infinito. ¿Qué es lo que hacíamos para... Aquí me estoy equivocando también, es seno al cuadrado de x. Para las indeterminaciones de tipo uno a la infinito, lo que se debe hacer, les había dicho, es siempre sumar y restar uno. Uno más seno de x, uno más
la tangente de x menos uno elevado a la uno sobre el seno al cuadrado de x. Ahora el límite notable que voy a aplicar, o nos copiaremos aquí nuestros límites notables. ¿Dónde está? Copiar, copiar. El límite notable que voy a utilizar va a ser este. Uno más un cierto argumento elevado al exponente a su inverso tiene que es igual a e. Entonces aquí ya tengo uno más. Ahora voy a operar esta parte y vamos a tener lo siguiente. L va a ser igual al límite cuando x tiende a cero de uno más, aquí sacamos como un denominador, que es uno más la tangente de x. Aquí voy a tener uno más el seno de x menos uno más la tangente de x. Todo eso elevado a la uno sobre el seno al cuadrado de x. Voy a tener L igual al límite cuando x tiende a cero de uno más el seno de x menos uno menos la tangente de x sobre uno más la tangente de x elevado a la uno sobre el seno al cuadrado de x. Aquí sucede que uno positivo con menos uno se simplifica y voy a tener L igual al límite cuando x tiende a cero y voy a tener uno más. Aquí voy a tener seno de x menos la tangente de x sobre uno más la tangente de x elevado a la uno sobre el seno al cuadrado de x. El límite notable te dice uno más un cierto argumento elevado a su inverso. Que voy a tener L igual al límite cuando x tiende a cero de uno más el argumento es todo esto, ¿no? Todo esto es su argumento, que es seno de x menos tangente de x a la uno más la tangente de x elevado a su inverso. Su inverso pues es intercambiar numerador por denominador, denominador por numerador. Su inverso sería uno más la tangente de x sobre el seno de x menos la tangente de x. Estoy adicionando eso en el exponente, pero para no alterar también tengo que quitar seno de x menos tangente de x sobre uno más la tangente de x. Y no me tengo que olvidar de este exponente, ¿no? Que es uno sobre el seno al cuadrado de x. Ahora todo esto es e, ¿de acuerdo? Estoy aplicando ya el límite notable. Uno más un cierto argumento elevado a su inverso es igual a e. E es una constante, es 2,7, al igual que pi es 3,14, y e es una constante. Luego tengo que L va a ser igual al límite cuando x tiende a cero de e elevado, pero un poquito más abajo. L va a ser igual al límite cuando x tiende a cero. Todo esto ya convertido en e. Aquí realizaremos el producto numerador con numerador, denominador con denominador. Nos va a quedar un seno de x menos la tangente de x sobre seno al cuadrado de x por uno más la tangente de x. Y e es una constante, ¿no? Como e es constante, este límite va a pasar directamente a evaluar a el exponente. L va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a cero del seno de x menos la tangente de x, seno al cuadrado de x, uno más la tangente de x.
Y tengo que resolver este límite trigonométrico para no estar anotando e elevado al límite, luego e elevado al límite, luego e elevado al límite. Un poquito, no es muy práctico hacer eso. Entonces a todo esto lo voy a llamar L1 y resolvemos este límite L1, que es el límite cuando x tiende a cero del seno de x menos la tangente de x sobre el seno al cuadrado de x, uno más la tangente de x. Tenemos que resolver ahora este límite trigonométrico. Resolvemos este límite trigonométrico, sustituyo aquí y ya voy a tener el valor del límite L. ¿Cómo resolvemos de ya hemos resuelto límites trigonométricos en otros videos? Aquí esta tangente lo voy a convertir a un cociente, al cociente de seno sobre coseno, ya que nuestros límites notables trigonométricos solamente son con funciones seno y coseno. Ya por eso lo estoy convirtiendo esta tangente al cociente de seno sobre coseno. Puedo convertir esta tangente. Aquí, si aquí evaluamos, nos va a salir cero sobre cero. Aquí, todo esto nos provoca la indeterminación. Toda esta expresión que está en el numerador nos provoca este cero en el numerador. En el denominador, lo que nos provoca este cero en el denominador es este seno al cuadrado de x. Eso es lo que nos provoca. Claro, porque cuando estamos reemplazando cuando x es cero, aquí voy a tener seno de cero elevado al cuadrado. Seno de cero es cero. Cero al cuadrado, cero. Cero multiplicado por cualquier cosa, pues ahí tengo el cero en el denominador. Uno más tangente de x no me provoca el cero en el denominador. O sea que no es necesario alterar, no es necesario aquí realizar mm, artificios o no es necesario hacer nada aquí, porque este factor uno más la tangente de x no es el que me está provocando este cero en el denominador, me lo está provocando este seno al cuadrado. Entonces aquí voy a realizar conversiones, voy a llevar esto a la forma de límites notables y así. Claro, porque fíjense que aquí tengo uno más tangente de cero. Tangente de cero es cero. Uno más cero, esto se va a hacer uno. Y como esto se ha hecho uno, pues eso no me provoca el cero en el denominador, me lo provoca este seno al cuadrado de x. Tomen en cuenta eso, por esa razón es que lo estoy dejando como está. Entonces tengo que L1 es igual al límite cuando x tiende a cero. Ah, ah, ah. Sacando como un denominador coseno de x, coseno de x menos seno de x sobre el denominador seno al cuadrado de x por uno más la tangente de x. Es como si estuviese dividiéndose entre uno. Realizaremos extremos con extremos, medios con medios. Límite cuando x tiende a cero del seno de x, coseno de x menos el seno de x sobre, voy a tener aquí seno al cuadrado de x, coseno de x, uno más la tangente de x. Mm, Me voy a copiar. Del numerador voy a factorizar seno de x. Copiar, pegar. Y si factorizo del numerador seno de x, pues tendría lo siguiente, menos uno. De esa forma, ¿no? Aquí tengo que seno de x con este 2 se va a simplificar y me va a quedar lo siguiente. Copiar, pegar. Como estamos simplificando, pues esto va a desaparecer y como es aquí seno al cuadrado, pues se va a convertir en solamente seno de x. Mm, Luego tengo L1 va a ser igual al límite cuando x tiende a cero. Coseno de x menos uno más o menos eso me recuerda. Y aquí tengo seno de x.
Coseno de x menos uno más o menos me recuerda a este límite notable trigonométrico conocido, ¿no? Uno menos el coseno de x sobre x es igual a cero. Luego recordar que seno límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x es uno. Yo tengo aquí coseno de x menos uno, entonces ahí solamente puedo factorizar el signo negativo. Uno menos el coseno de x sobre seno de x, coseno de x, uno más la tangente de x. Tengo que L1 va a ser igual al límite cuando x tiende a cero. Voy a dividir tanto numerador y denominador por x sobre el seno de x, coseno de x por uno más la tangente de x sobre x. Ahora este x lo voy a agrupar con el seno de x. O voy a hacer esto, ¿no? Sobre x y aquí sobre uno. Es lo mismo, ¿no? Ahora aplicamos. Esto se va a hacer cero, esto se va a hacer uno. Entonces nos va a quedar menos cero sobre uno por coseno de cero por uno más la tangente de cero. Ya estoy evaluando. Y aquí tengo negativo cero. Coseno de cero es uno. Tangente de cero es cero. Entonces aquí voy a tener uno por uno. Voy a tener uno. Aquí uno más cero, eso es uno. Y aquí tengo negativo cero sobre uno por uno es uno. Cero dividido sobre cualquier constante, esto se va a hacer cero. Este signo menos no afecta al cero, ¿no? Entonces, este negativo pueden escribirlo. Negativo cero sobre uno. Cero sobre uno es cero y el cero no tiene signo. O este signo negativo lo pueden escribir en el denominador. Cero sobre menos uno es lo mismo. Cero sobre menos uno, eso les va a dar cero. O véanlo de esa forma, o cualquier número cero dividido sobre cualquier número, eso les da cero. Entonces, L1 vale cero. Ya, pero yo quiero hallar el valor de nuestro límite, que es L. Sería E elevado, y este que límite hemos calculado, L1 era cero. Y E elevado a la cero, eso es uno. O sea que nuestro límite vale uno. Esa es la respuesta. Poquito largo este ejercicio. Y entonces, una manera más, puedo puedo anotar el resultado de mejor manera. Pegar. Y como hemos hallado, pues esto valía uno. Y esa es la respuesta del ejercicio.